Saludos, yo soy Imán y eso... Hola, ¿qué tal? Pero eso no es... Sí, es... Eso es alta tecnología en Minecraft. Bienvenidos al primer vídeo de una nueva serie en el canal llamada Alta Tecnología, que se basará en creaciones que utilizan Redstone, ya sean prototipos, sean diseños que perfeccionan otros diseños, creaciones propias o, como en el caso de hoy, creaciones de otras personas. Lo que estáis viendo es una máquina de pociones totalmente automática que ha creado Unou, un compañero mío del servidor Mundo Minecraft, y vamos a pasar a presentarlo sin más ni más. Estamos en la sala principal de la máquina de pociones con mi amigo y compañero de Mundo Minecraft, Unou. Hola, muy buenas, Imán, muy buenas a todos. El concepto de esta máquina de pociones tan genial es muy sencillo, es aplicar simplemente una pulsación a la poción que queramos seleccionar en ese momento, pulsamos el botón y tenemos la poción que queremos, no tenemos que hacer más cosas ni más historias. Este sistema que ha creado Unou, este diseño hecho enteramente por él, para mí es genial, es perfecto, muy completo. Por muchos vídeos que hayamos visto en la red, no hemos visto a nadie presentando nada similar. Él os va a explicar en un momento, a manera resumida, lo que es el sistema de fabricación de las pociones. Uno, adelante. Pues como tú muy bien has dicho, Imán, lo que buscaba yo era básicamente lo más simple que pueda existir, que es un botón por una poción. No tener que configurar con palancas nada. Y si yo quiero una poción, pues le doy a un botón y ya está. Aquí están todas y cada una de las pociones que se pueden crear en el juego. Y lo que buscaba era, pues eso, lo más simple y lo más automático posible. Por cada poción, un botón. Efectivamente, como veis en el diseño, aquí, si habéis visto otros modelos, sabéis que en otros modelos se usa el sistema de palancas, códigos, combinaciones y demás con cada ingrediente. Esto está totalmente eliminado en este diseño, uno de una manera genial para mi gusto, pues como digo, un botón, una poción. Vamos a ver con un ejemplo cómo es el funcionamiento de la máquina de pociones. Como veis, aquí hay un cofre en el que metemos los ingredientes. Ahora mismo tenemos todo el sistema vacío para que veáis el ejemplo, muy fácil de entender. En el cofre vamos a depositar, por ejemplo, las botellas de agua. Ahora mismo están llegando mediante el sistema de tuberías y conductos a un baúl que almacena botellas de agua. Como veis, una vez completada la descarga de ingredientes en su baúl correspondiente, tenemos el indicador luminoso que nos dice que tenemos en el sistema las botellas de agua, ¿de acuerdo? Ahora vamos a introducir esa lista de materiales. Como veis, tienen los indicadores apagados porque os voy a hacer el ejemplo. Volvemos al baúl, vamos metiendo los ingredientes que en ese momento hayamos recogido, pues de nuestras granjas o minando, lo que sea, y él solo va a ir clasificando y ordenando en sus baúles correspondientes a través de conductos y demás en cada baúl su elemento. Esto tardará un poquito el proceso, así que os adelanto con un poquito de cámara rápida cómo se irían llenando los materiales. Pues estupendo, ya tenemos aquí una lista completa de ingredientes que nos hacen falta para elaborar nuestras pociones con sus indicadores luminosos correspondientes encendidos. Quiere decir que en el sistema hay este material. Si en algún momento el material, pues por ejemplo verruga abisal, se acabara, el indicador se apagaría y sería tan sencillo como reponer los materiales. Como veis, hay indicadores luminosos de pociones que ya están activados por el mero hecho de tener estos ingredientes en el sistema. Estos de aquí, por ejemplo, velocidad, lentitud, están apagados. Vamos a meter en el sistema el material que nos pide esa poción, el azúcar. Además, vamos a meter en el sistema un objeto extraño a lo que es la elaboración de pociones. Yo, por ejemplo, voy a meter esta perla de Ender. Ahora, cuando el sistema se vaya llenando, se irán iluminando estos indicadores. Tenemos en el sistema todos los ingredientes que necesitamos para la poción. En el ejemplo que voy a hacer ahora, vamos a elaborar una poción de velocidad 2, por ejemplo. Es tan sencillo, el hecho este es lo que marca la diferencia de otras máquinas de pociones con respecto a esta, al diseño de Unou. Clicamos en el botón y el sistema, él solo, como veis, están los indicadores de aquí arriba, están parpadeando, están iluminándose de manera intermitente. Esta es la señal de que el sistema está ahora mismo trabajando, está elaborando la poción.
Cuando termine de elaborar la poción completamente, ahora está introduciendo, como sabéis, los materiales. Veis ahí en pantalla que van entrando pues primero la verruga abisal, luego el azúcar, etcétera. Cuando termine de elaborarse la poción, se apagará por completo el indicador luminoso y ya podremos obtener el resultado. El indicador luminoso se ha apagado completamente. Venimos hasta nuestro cofre de aquí abajo y recogemos nuestras pociones de las que hemos seleccionado, no otras. No sale poción de fuerza ni poción de... Nos sale poción de velocidad 2, que es la que hemos seleccionado. Hay que indicar que si de vez en cuando aquí aparece algún frasco con agua, es una cosa habitual en un servidor. La pequeña latencia que haya en un servidor puede generar pequeños errores o pequeñas distorsiones en el tiempo en el que los repetidores tienen que llevar la señal de redstone pues hasta los diferentes mecanismos. Pero esto no es mayor inconveniente que recoger las botellas de agua que son totalmente inútiles, las recogemos de ahí, las volvemos a introducir en el sistema y ya está. Esto en realidad no es un fallo crítico del sistema, es simplemente eso, que al jugar en un servidor pues hay diferentes cositas que no funcionan pues al 100% de la perfección. Ahora, si te parece bien, Uno, vamos a hacer una pequeña prueba también con pociones arrojadizas. Como veis, mi compañero va a activar la palanca. Ahora mismo está apagada. Como veis, el indicador luminoso aquí se ve perfectamente en el cartel, pociones arrojadizas. El indicador está apagado, quiere decir que ahora se fabrican lo que son las versiones normales de las pociones. En el momento en el que Uno active la palanca, veis que el indicador luminoso se ha activado. Quiere decir que cualquier poción que seleccionemos en el sistema, lo que va a generar es una poción, pero en su versión arrojadiza. En este caso vamos a clicar, pues por ejemplo, qué sé yo, en lentitud más, ¿vale? Vamos a seleccionar esto. Y de igual manera, como veis aquí, las luces parpadean. Vamos a esperar un segundito, se elabora la poción. Nuevamente tenemos el indicador luminoso ya parado de parpadear. Venimos hasta nuestro cofre. Y bueno, coincide que esta vez también ha soltado un frasquito con agua. No hay problema, lo volveremos a meter en el sistema. Y tenemos nuestras versiones arrojadizas de la poción que hemos seleccionado, en este caso poción de lentitud. Oye, Iman, ¿y la perla de Ender que habías comentado al principio, eso para qué era? Ah, perfecto. ¿Ves cómo estás en todo, Uno? La perla simula cualquier objeto que no sea uno de los ingredientes básicos para elaborar pociones, cualquiera. He metido perla, pero podía haber metido barras de pan o cualquier otro objeto. Como veis, hay aquí un cartelito muy explicativo que dice objetos rechazados. El sistema se protege de que alguien por error pueda introducir aquí un objeto que no es el adecuado, y también tiene un diseño que ha hecho Uno, ya digo que esto es una maravilla. Tiene un sistema de autoprotección en el cual, como veis, aparece aquí en el cofre de objetos rechazados el objeto que hemos introducido por error, la perla de Ender. Y nada más, es que, como digo, Uno ha hecho con esto un trabajo excepcional. Para mí es un sistema súper completo. De hecho, es que no hay nada más completo. Si por cualquier motivo vosotros encontráis algún miembro de la comunidad de Minecraft que haya generado un diseño tan completo, por favor, decidlo en los comentarios, que nosotros estamos encantados. Igual que estamos compartiendo, Uno ha sido tan amable de compartir este diseño con la comunidad, en este caso a través de mi canal. De igual manera, nosotros estamos dispuestos a ver diseños de los demás. Si de verdad hay un diseño que está haciendo este mismo concepto, indicárnoslo en los comentarios, que nosotros estamos encantados de verlo. Pero de momento, y repito, hasta el día de hoy hemos visto nada similar. Uno, muchísimas gracias. No sé si ahora corresponde que pasemos a entrar en detalles luego en un mundo creativo y explicar sección a sección lo que es la mecánica de este sistema tan perfecto de máquina de pociones totalmente automática. Es que hay que hacer hincapié, es totalmente automático. Sí, pues muchas gracias, Iman. La verdad es que sí, es totalmente automático. Y como tú muy bien has dicho, pues ahora pasarás tú a explicar la máquina, el sistema, parte por parte, y espero que os haya gustado a todos el diseño de la máquina. Me encuentro en un mundo creativo que ha preparado Uno para que podamos ver las secciones de la máquina de manera clara. Os explicaré la teoría, por decirlo así, pero no voy a deciros ahora un bloque aquí, otro más allá, una antorcha, etcétera, porque soy de los que piensa que si se entiende el funcionamiento de algo se aprende mucho más que si nos dedicamos a copiar lo que hemos visto. Lo primero es lo primero, como suelo decir yo, y me quiero detener un segundo para darle el crédito al que se lo merece, ya que personalmente me molesta mucho encontrar contenido en la red atribuyéndose méritos de otras personas por parte de gente que realmente no se lo merece. Aquí arriba tenemos los canales de YouTube de Panda y de quien nos habla.
El diseño de la máquina está realizado íntegramente por Unou, excepto un par de cositas que ahora explicaré. En el servidor hay que aplicar un pequeño arreglo, o mejor dicho dos, uno de los cuales ha sido diseñado por Tark. Bueno, el diseño no sé si es suyo, pero él es el que nos ha ayudado. El filtro de botellas es diseño de Panda y la máquina, dependiendo de cómo la queráis hacer, tiene una anchura y una profundidad de lo que queráis y como mínimo debería tener una altura de 14 bloques. A mí no me voy a mencionar porque está feo, porque ya sabéis mi canal y bueno, os imaginaréis que la creación y edición del vídeo ha sido mía, pero bueno. Vamos a ver paso a paso en estas secciones cómo actúan los diferentes mecanismos con un ejemplo de 4 pociones, en este caso. Colocaríamos tantos botones como pociones organizándolas como queramos, la decoración y distribución ya sería cuestión de cada uno. Me voy a colocar aquí para que lo podáis ver. Al pulsar el botón apagaríamos la antorcha que a su vez deja de enviar corriente al circuito. Para evitar que se unan las señales de redstone de cada una de las líneas, usamos este sistema: en una línea polvo de redstone, en la de al lado un repetidor y continuamos con un polvo de redstone. En esta parte de aquí ya vemos cómo hemos invertido la señal de redstone con una antorcha y se ve claramente cómo, si yo pulso cualquiera de los botones, se encienden los repetidores del fondo, mientras que el redstone de arriba no se ve afectado, al menos por el momento. Esta parte de aquí arriba corresponde al circuito de bloqueo, esa de ahí abajo también, aunque esta es simplemente un paso de corriente. Todo esto del sistema de bloqueo lo veremos más adelante en detalle. Solo explicar que lo que tenemos aquí arriba es básicamente una puerta lógica AND. Esto ya son palabras muy fuertes para algunos, pero simplificando, digamos que permite el paso de una señal siempre y cuando reciba corriente desde dos entradas, o como en este caso cuando ambas estén apagadas, ya que estamos invirtiendo la señal ahí detrás con una antorcha. Lo vamos a ver con un ejemplo. Si coloco esta antorcha aquí, simulando que el circuito de bloqueo ya está funcionando, ya no se activarán los repetidores del fondo. Pulsamos en el botón, pero por mucho que pulsemos, los repetidores permanecen intactos. Siguiente sección, aquí tenemos los mismos repetidores de antes, la señal llegaría hasta aquí, lo cual apaga esta antorcha que está bloqueando esta a su vez, esta se encendería activando la línea de redstone que liberaría el ingrediente principal de la poción, que en este caso es ojo de araña, con el que podemos fabricar estos 4 tipos de pociones: daño 2, veneno, veneno plus, veneno 2. Esta sería la tubería encargada de trasladar los componentes hacia el soporte para pociones, y cuando el soltador deje caer el objeto, en este caso el ojo de araña, sería llevado por la tubería en esa dirección, hacia la sección de elaboración de pociones. Seguimos ampliando el circuito, esta vez para ver el sistema de iluminación, que nos indicará que en este soltador quedan ingredientes. Esto sería detectado por el comparador que nos activaría la señal de redstone y nos ilumina estas lamparitas que dicen que estas 4 pociones las podemos fabricar, puesto que nos queda el ingrediente base, que en este caso es el ojo de araña. Continuamos el recorrido y vamos a ver cómo llegan los ingredientes hasta el soltador. Llegan a través de esta tolva que va vaciando lo que sería el almacén principal donde se guarda, en este caso, el ojo de araña. El tamaño del almacén ya es cuestión de cada uno, puede ser un cofre doble perfectamente o una columna continua de muchos cofres, eso ya depende del uso que cada uno vaya a hacer de la máquina de pociones. Ese almacén se llenará a través de otro conducto y necesitamos un filtro que solo deje pasar el objeto que queremos meter, y que tiene que ser únicamente el que nosotros queramos. Este filtro es el típico que se usa habitualmente y que, como sabéis, necesita de 22 objetos para activarse. Hay que colocarlos de esta manera, 4 individualmente aquí a la derecha y 18 en la primera casilla. De esa manera tenemos el comparador activado con una potencia de señal de 1. Solo está activando este polvo de redstone. Este no recibe energía puesto que no hay potencia suficiente. ¿Quién le da la potencia? Pues el siguiente objeto que entre a través de esta tubería, el conducto que mete los ingredientes en el sistema. Nos llegaría un ojo de araña, ya serían 23, con lo cual la potencia sería de 2 y activaríamos este repetidor que da energía a este bloque, anulando la antorcha, permitiendo el paso de los siguientes ojos de araña hacia nuestro almacén. Veamos ahora cómo entran los ingredientes al sistema hasta esta tubería de aquí.
Si recordáis, nosotros estamos utilizando un solo cofre. Está representado por este cofre de aquí, que voy a llenar mientras explico. Los objetos serán descargados a través de esta tolva hacia este cofre de aquí. Este cofre será vaciado a su vez por esta otra tolva hacia la vagoneta con cofre. Los objetos irán pasando a través de la tolva uno a uno. Esto hará que el comparador genere una señal débil, como veis. El segundo polvo de redstone no está activado, pero que sí tiene potencia suficiente como para anular esta antorcha al mantener cargado este bloque. El polvo de redstone de abajo permanecerá descargado, ese bloque también, así como el repetidor y bloques siguientes. Llegamos hasta este generador de pulsos, que consiste en un soltador con un objeto dentro, que al recibir energía empuja el objeto hacia la tolva y ésta se lo devuelve, ya que tiene la salida orientada hacia el soltador. El comparador detectará ese instante en el que el objeto permanece en la tolva, dará un pulso de energía a este polvo de redstone. El repetidor cargará este bloque, que a su vez impulsará la vagoneta, ya que está situada sobre un rail propulsor. Este mecanismo de arriba cumple una doble función. La primera función es que si metemos más objetos de los que caben en el cofre de la vagoneta, la lanzaría para que descargara los objetos y volviera. Esto se produciría porque la tolva se llenaría de más objetos de la cuenta, aumentando la potencia de este comparador, con lo cual la energía ya sí que llega a este polvo de redstone y al bloque que tiene justo debajo, activando el generador de pulsos que enviaría a la vagoneta. La segunda función, a la vez que sucede todo esto, se activaría este repetidor interrumpiendo el flujo de materiales desde el cofre hacia la vagoneta. Como veis, la vagoneta queda atrapada en el rail propulsor, que ahora mismo está apagado. Eso es debido a que se inicia la descarga a través del conducto de tolvas. En esta primera tolva se empiezan a pasar objetos. El comparador lo detecta, carga este bloque, lo cual apaga esta antorcha, que deja de cargar este otro bloque y no puede activar el polvo. El polvo a su vez este bloque, con lo cual la vía queda desactivada. La vagoneta quedará atrapada hasta que se vacíe su cofre completamente. Cuando la descarga finalice, este proceso se invertirá, con lo que el polvo de redstone sí que puede dar energía al bloque, que activará el rail propulsor, devolviendo al inicio la vagoneta. En esta sección ya solo nos queda comentar que si la máquina la vamos a construir en un servidor, debemos colocar en este tramo el mecanismo que corrija el posible error causado por el lag. Lo que hace este mecanismo es reducir la velocidad de paso de los objetos por las tolvas, mediante este sencillo reloj. Lo explicaré por encima porque se ve a simple vista lo que hace. El soltador tiene un objeto, es detectado por el comparador, transmitiendo energía al repetidor y vuelta a empezar a través de este circuito, generando impulsos en este otro repetidor que hará que el soltador vacíe uno a uno los objetos, aunque aquí se vayan acumulando. Todos los que lleguen se irán soltando poco a poco, de manera que el sistema podrá funcionar correctamente. Volvamos al ejemplo de las 4 pociones. En esta sección ya se ve claramente cómo cada una de las líneas de corriente generadas por cada botón para cada poción da una orden al sistema para que vaya añadiendo, además del ingrediente principal que salía por ese soltador, otro tipo de materiales que modifican el efecto de las pociones, como el polvo de piedra luminosa, polvo de redstone, etc. En esta poción en concreto hay más ingredientes, necesitamos que uno entre antes que otro, pues esos tiempos los vamos a ajustar con estas líneas de repetidores. Añadiendo ticks aumentamos el tiempo, y en este caso de arriba, quitándole todos los ticks, meteremos este ingrediente antes que el de abajo. Si seguimos el circuito de cada una de las señales, en esta otra sección vemos cómo todos terminan en un soltador para cada uno de los ingredientes necesarios para elaborar la poción. Además vemos como aquí la línea de redstone que se encendía al pulsar el botón termina en otro soltador para la verruga bisal y da la señal para activar el bloqueo del sistema. Esto se ve mejor aquí, en esta otra sección, donde ya tenemos los soltadores con los diferentes materiales. Tenemos representados 5 circuitos, 4 señales correspondientes a los ingredientes modificadores y una quinta que comparte la señal de añadir verruga bisal con la señal de bloqueo del sistema. Aquí vamos a hacer una cosita. Vamos a simular en un momento que hemos pulsado el botón.
Lo voy a dejar estático para que se vea. Estas antorchas se anulan al recibir corriente, con lo cual el circuito de añadir verruga abisal se está activando. Será el último ingrediente en añadirse, ya os explicaré por qué. Ahí la tenéis. En cambio, aunque la otra antorcha se anuló, la pólvora no se ha añadido, porque solo lo tiene que hacer cuando deseemos que la poción sea arrojadiza. Para ello pulsamos esta palanca y, como veis, nos añade la pólvora. Vamos a ver en detalle el sistema de bloqueo, que funciona mediante un RS NOR Latch, que para que lo entendáis es algo así como una palanca, que puede tener dos posiciones, encendida o apagada, o 0 y 1, lo que sería una memoria de un bit. El sistema puede estar o bien en reposo o bien creando una poción, ¿no? Bien, pues ahora mismo está simulando que está trabajando creando una poción, con lo cual el bloqueo está activado. Permanece así hasta que termine la poción. Voy a simular ahora que se ha terminado la poción. Como veis, la antorcha se enciende, esta otra queda anulada y se conserva lo que se llama la memoria de un bit. Ahora la máquina sabe que ha terminado de fabricar, con lo cual el bloqueo se ha quitado y podemos seleccionar otra poción. Una cualquiera. El RS NOR Latch cambia de nuevo y bloquea el sistema durante el tiempo de fabricación de la nueva poción seleccionada. Además, gracias al RS NOR Latch vamos a tener un mecanismo extra como es la iluminación mientras se está creando la poción. Esto se hace de una manera muy sencilla sacando una línea de redstone desde una de las salidas del RS NOR Latch y conectando esa línea a un temporizador sencillo que encienda y apague una linterna de redstone cuando reciba corriente. Vamos a simular que se está creando la poción. Este estado de memoria se conserva, como hemos visto antes, y la luz comienza a parpadear mientras se esté fabricando la poción, y hasta que no termine, el temporizador nos da la señal intermitente hasta que la máquina acabe el proceso, momento en el cual se reiniciará, la luz se apagará y podríamos recoger nuestra poción. Esta otra sección de aquí representa a modo de esquema lo que ya hemos visto del RS NOR Latch, lo de la memoria de un bit. En la máquina de pociones tenemos dos entradas de corriente hacia el RS NOR Latch. Una, la entrada A, se activa cuando terminamos de fabricar la poción. El RS NOR Latch cambia y entra en estado 2. No se está fabricando poción. Perfecto. Se libera el sistema de bloqueo, que es lo que representa esto de aquí. La otra entrada de corriente, evidentemente, sería cuando pulsamos para fabricar una poción. Como hemos aprendido antes, el RS NOR Latch cambia de nuevo y la señal de bloqueo, así como la luz de fabricación, estarían activadas. Penúltima sección ya, vamos a analizar el filtro de botellas creado por Panda. Este es su canal de YouTube. Y abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace por si queréis ver el episodio 17 de su serie de supervivencia donde se ve el filtro. Esto sería el conducto que nos trae los materiales. Si es una botella de agua pasaría al soporte para pociones, a su vez esta tolva absorbería la botella y la llevaría a través de un conducto hasta el almacén, que como veis está vacío, y si fuera un objeto extraño pasaría a través de este otro conducto a nuestro almacén de residuos, que también está vacío. Lo vamos a ver metiendo una botella y un elemento extraño como puede ser una flor. Vemos que la botella llega a su destino, pero en el cofre de residuos no hay nada, porque esta tolva de aquí por defecto está siendo anulada, ya que este bloque está recibiendo energía desde esta antorcha de aquí. El siguiente objeto que llegue al soltador sería detectado por el comparador, que carga el bloque de aquí, anulando la señal de la antorcha el tiempo suficiente para que se produzca la descarga. Además, la energía de este bloque activaría este polvo de redstone, que le daría energía a estos dos bloques de aquí, que activarían tanto el rail propulsor como este polvo de redstone a través del repetidor, que bloquearían el flujo de materiales a través del conducto el tiempo que necesite el sistema hasta que se descargue. Esto lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, colocando aquí una palanca, por ejemplo. Activaríamos con redstone tanto la tolva como el soltador. Vamos a meter unos cuantos objetos aquí y como vemos se quedan bloqueados en esta tolva. El resto está aquí el tiempo suficiente hasta que se analice el objeto que esté en el soltador. En el momento que se vacíe el soltador, este mecanismo va analizando secuencialmente a modo de temporizador. Si son botellas de agua irán al soporte y si no irán abajo, así hasta que se filtre todo. Vemos como al final obtenemos nuestras botellitas de agua en su almacén, mientras que el resto de objetos termina en residuos. Si vamos a construir la máquina de pociones en un servidor,
tenemos que tener en cuenta que el filtro necesita tener una modificación. Y es que este bloque de aquí, debajo del repetidor, tiene que recibir energía. La energía se la vamos a pasar colocando un bloque aquí y colocando un polvo de Redstone encima. De esa manera, al llegar energía hasta este bloque, desde el comparador, potenciará el polvo de Redstone y pasará la energía al bloque que necesitamos. Esto es necesario ya que el filtro en el servidor a veces no para lo suficientemente bien los objetos, se satura el sistema y llega a dejar de funcionar. Última sección de la máquina, la parte donde vamos a fabricar las pociones. Este es el soporte que las va a elaborar todas. Aquí está nuestro filtro de botellas de agua y su almacén, que las traería a través de este conducto hacia esta última tolva, que tiene que estar orientada hacia el lateral del soporte de pociones obligatoriamente, puesto que las botellas entran por el lateral. Por la parte superior entrarían los ingredientes a través de este conducto y por la parte inferior saldrían las pociones terminadas hacia nuestro cofre donde las recogeríamos. Vamos a meter unas botellitas en el sistema para que veáis que realmente no pasan al soporte, sino que se quedan bloqueadas en esta tolva de aquí debido a esta antorcha de Redstone. Ahora vamos a hacer una parte obligatoria y fundamental, que es activar la máquina. Para ello hay que introducir en el sistema, a través del conducto o en el propio soporte, la primera de las verrugas. Este ingrediente es obligatorio para todas las pociones. Además tenemos que hacer de esta última tolva lo que yo llamo un secuenciador. Para ello metemos 22 objetos como si fuera un filtro, pero dejamos la primera casilla libre para que pasen los ingredientes. Ahora mismo tenemos 22 objetos en la tolva, con lo cual el comparador tiene una salida de energía de 1. Ese polvo de ahí y ese de abajo están descargados, con lo cual la antorcha que hemos visto antes sigue bloqueando el paso de botellas de agua, y este tramo de aquí está totalmente apagado. En el momento que entre el primero de los ingredientes ya serían 23 los objetos en la tolva. Aumentaría la señal que proporciona el comparador, con lo cual este polvo daría energía para anular la antorcha que liberaría las 3 primeras botellas. A su vez, este polvo de Redstone de aquí cargaría el bloque que tiene justo debajo, que a través del repetidor y este otro polvo de Redstone bloquearía la salida de las 3 botellas que han entrado. Durante toda la fabricación de la poción esas botellas tienen que estar ahí, pues esta línea de aquí, mientras reciba energía, se encargará de mantenerlas en el soporte. Cuando terminen de llegar los materiales, esta tolva se quedaría otra vez con 22 objetos. La señal disminuye de nuevo, bloqueando el paso de las siguientes botellas de agua, y a su vez liberando el paso de las pociones ya terminadas. Y aquí es donde a veces se cuela alguna botellita de agua, si recordáis. Lo vamos a ver con un ejemplo introduciendo algunos ingredientes, simulando que hemos pulsado el botón para fabricar una poción. Lo primero que tiene que llegar al soporte no es una verruga, ya que si recordáis tenemos una dentro ya. Lo primero será el ingrediente principal de la poción, ya sea azúcar, crema de magma, sandía reluciente, lo que sea. Los siguientes serán los modificadores, como polvo de Redstone, pólvora, etc. Y lo último en llegar siempre será una verruga para completar el ciclo. Las botellas han desaparecido, puesto que como el último ingrediente ha salido de la tolva, esta se ha quedado con 22 objetos y se ha producido el proceso que os he explicado antes. Se liberan las pociones, se quedan bloqueadas las 3 siguientes botellas de agua y, como he dicho antes, a veces se cuela alguna. Vamos a ver. Pues sí, esta vez también. Este sería un modelo de la máquina de pociones que ocuparía una superficie de 32 por 40 bloques que ha creado Unou y que voy a poner en descarga libre mediante un enlace en la descripción del vídeo para que toda la comunidad pueda disfrutarlo. Debido al tamaño de la máquina, es posible que la sección de fabricación de la poción no funcione en algunos servidores. En nuestro servidor, Mundo Minecraft, sí que lo hace perfectamente. Para solucionar este problema se ha creado un control para que siempre, sin importar dónde la construyas, funcione. Simplemente habría que modificar la última sección que tenemos aquí por separado. Sin entrar en detalle, su función es la de retener las botellas en el soporte el tiempo necesario hasta que se preparen completamente, antes de pasar al conducto que las lleve hasta el contenedor de pociones terminadas. La explicación de esto es que
la velocidad de tránsito de los objetos a través de las tolvas, según sea el recorrido que hagan, la latencia de los servidores, etcétera, puede ser mayor o menor, ¿no? Y corremos el riesgo de que salgan las pociones, si entran demasiado rápido, a mitad de la fabricación. En este modelo completo, como veis, ya está incluido dicho mecanismo que amplía la sección que vimos antes en detalle. Y nada más. Ahora sí que sí, solo me queda dar las gracias a Unou por elegirme para presentar a toda la comunidad de Minecraft este magnífico diseño que espero que utilicéis, y me mandéis vuestras opiniones, dudas o problemas abajo en la sección de comentarios. En nombre de Unou y en el mío propio, agradecer muchísimo al servidor Mundo Minecraft y a todo el equipo que lo mantiene, su labor, ya que hacen un trabajo espléndido día a día, en el que para mí es el mejor servidor de Minecraft del mundo, así de claro. Si os ha gustado el vídeo y el diseño de Unou, la mejor manera de apoyarnos, como ya sabéis, es muy sencilla. Tan solo tenéis que darnos un segundo de vuestro tiempo para pulsar el me gusta. Suscribiros al canal para seguir al día con todas las novedades, y seguidme en Twitter si queréis, para estar en permanente contacto conmigo. Gracias por estar ahí y hasta la vista.